chisme, tema, grilla trae don Raúl Castillo esta mañana? ¿Cómo te va, Raúl? Mi querido Julio, pues tocaste ya los temas torales que están circulando en el Vox Populi, en el estado como en el país. Sin embargo, pues yo quiero simplemente unos minutos para comentar algo que me parece que debemos también no olvidar y trascendente, y por supuesto es muy corto y pelotear los temas de los que has manejado. Yo, tratando de buscar una explicación desde hace 3, 4, 5 semanas o más, de qué cosa es lo que estamos viviendo los mexicanos y qué cosa es lo que estamos viviendo. Ya lo hemos comentado en otros, contigo aquí, en otros momentos, pues toda la delincuencia que existe, el problema de la corrupción, las locuras de estas circunstancias que estamos viviendo política. Y me metí un poco a tratar de estudiar o a tratar de encontrar para nuestro auditorio, para tu auditorio, pues una respuesta más o menos genérica que nos cause un poco de preocupación y de tratar de entender el tema, ¿no? Estamos viviendo, Julio, voy directo al tema, una sociedad enferma bueno, estudiada ya desde 1965, no es un tema nuevo para nadie ni para el mundo. Esta sociedad enferma que incluye pues obviamente a todos los grupos de poder, partidos políticos, empresarios, líderes, dirigentes religiosos, se ha convertido en una obsesión desmedida, donde lo material, y lo acabas de decir en el ejemplo de los gastos tan escandalosos que se están haciendo, donde lo material y el poder prevalecen, destruyendo toda solidaridad humana, incluido pues todos los principios de los cuales ya hemos hablado, la ética, la moral, el civismo, la honestidad, etcétera, etcétera, pues ya no existen, se hicieron a un lado y debieran ser lo que debiera prevalecer en una sociedad. Y creamos, como vemos, un país con violencia, con delincuencia organizada, con drogas, el sicariato, el irrespeto y el desorden institucional abarcan todos los renglones del Estado, Julio, y eso es muy grave, en donde en una sociedad se violan todas las leyes, el dinero y la corrupción se vuelven una pasión universal. Y esto, Julio, tiene un poco más de fondo, porque lamentablemente lo vemos, esta circunstancia que vimos, ese muchacho o hombre que apuñala a una chica a las 6:30 de la mañana, estos 5 muchachos desaparecidos que nadie sabe, nadie supo, y toda esta pudedumbre que yo he llamado la dislocación social, Julio, tiene que ver un poco con todo esto que estamos viviendo. Hay muchos, acabo de estar con un grupo de genios, ahí donde dicen que son daños colaterales, y le digo a uno de ellos, que son muy estudiosos, que por supuesto saben más que yo, le dije, oye, si ahorita sales y te informan que mataron a tu hija, ¿dices que es un daño colateral? No debemos permitir todo esto, Julio. Y todo lo que acabas de decir políticamente hablando, pues 24 millones y 30 millones, y hemos llegado a una circunstancia tan grave que tú vas a los grupos, no sé tú cómo te vaya con la gente que tienes mucho contacto, y tú eres de los pocos que sí tiene contacto con la gente en la calle, pero los invitas a una reunión y dicen, ¿cuánto nos va usted a pagar, licenciado? Porque Nacho Mier nos da 200 pesos y los otros candidatos nos dan 100, y aparte nos dan para el vehículo, y aparte, bueno, ya lo sabíamos, eso no es nuevo, ya nosotros de alguna manera somos parte de esta sociedad putrefacta, pero ya estamos en el colmo, y debemos hacer un stop, Julio, porque si no esto sigue caminando en tropel, y pues ahora resulta que Beatriz y Xóchitl, y por un lado y por otro lado el cinismo de que van a descartar, pues ya todo el mundo dice que el presidente decantó por Sheinbaum, y los demás no tienen derecho o no tienen la oportunidad de que la sociedad determine quién deba ser su candidato por mandato presidencial nuevamente. Pues todo eso es lo que tenemos que reflexionar, mi querido Julio, y a la orden. Bueno, pues hay que reflexionar, como dices tú, pero a mí me parece que después de la reflexión hay que ocuparse, Raúl, porque si nos la pasamos reflexionando, que es bien importante, por supuesto, pues ahí se queda en la reflexión dominical, en medios como este, en donde las cosas
se dicen como son, afortunadamente, gracias a Dios, aunque hay algunos a los que no les gusta, luego te digo a quiénes, pero el tema es, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Y yo pongo sobre la mesa un apunte que creo que por ahí le diste retweet. El señor Eduardo Rivera lleva gastados en 2 años, Raúl, 2,400 millones de pesos. Yo sé que no te los gastas en una semana, pero 2,400 millones de pesos en seguridad pública. ¿Tú sientes que este dinero ha bajado, Raúl? Que hay No, mejores elementos, que están capacitados, que tenemos el número de policías que se requiere de acuerdo a los parámetros internacionales, que hay chalecos nuevos, que hay armamento, que hay uniformes. ¿Tú crees que esto va caminando bien o cuál es tu opinión, Raúl? no, definitivamente, lo traté de englobar en unas frases, pero la realidad brutal que vivimos todos es esa que acabas de decir, Julio. Ya lo habíamos comentado en algunos otros momentos y yo he estado manejando ese término de alguna manera en los pocos contactos que tengo en WhatsApp y en redes y en Twitter, pero sí es muy lamentable todos, y para no entrar como, prefiero no señalar, pero todos, incluyendo por supuesto a todos, vaya cantinflear la palabra, todos están ganando, jalando lana y lana y lana y lana, porque no se ve esta hora espantosa de la 16 de septiembre, digo espantosa, porque peatonizar y simplemente por el business, porque una calle le puedes cobrar lo que sea, levantas el pavimento, lo reciclas y lo vuelves a montar y le cobras a millones de pesos por calle, ¿no? Entonces, esto es lo grave y lamentablemente, Julio, como lo vemos, pues ya hoy, ayer, antier, estuve con una reunión con grupos sociales y me decía, pues nosotros ya no salimos en las tardes porque pues nos van a asaltar, nos van a quitar el teléfono. Hay un miedo, fíjate la grave, hay un miedo general en la sociedad de la delincuencia que estamos viviendo. Y por supuesto, quienes más lo sentimos somos los que vivimos en las concentraciones humanas que son las capitales de las sociedades del país. Y entonces eso hace que pues Puebla está en el desastre y esos 2,000, pues yo creo que fueron al bolsillo de alguien, del presidente municipal o de alguien, o de algunos, porque ya luego resulta que se reparten el botín. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Es lo que tú acabas de decir. Bueno, Bueno, pues pues Factor Radio va a seguir subiendo esta información porque el problema de Puebla y de cualquier ciudad importante de nuestro país es que la ciudadanía, Raúl, yo no sé si tú pagues el predial o tu señora o quien lo haga, pero la ciudadanía con esfuerzo junta el dinerito, como decía mi abuelita, el centavito para pagar el predial, para estar responsablemente a tiempo en tus pagos con el gobierno. Cumplir. Ahora, el ciudadano cumple, no todos, obviamente, pero el ciudadano cumple. ¿Qué te regresa a cambio el gobierno de la ciudad? ¿Qué te regresa en materia de nada. seguridad? O sea, ese es el tema. Porque, a ver, si con todos los recursos que le llegan a Lalo Rivera, hoy presidente municipal, un hombre experto, o sea, el señor ya es la segunda ocasión que llega al Ayuntamiento de Puebla. Y si la ciudadanía votó por él, pues quiere decir que le tuvieron confianza. A ver, ya llegó. ¿Está respondiendo a la confianza? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿está bajando ese recurso? Es que es una millonada, Raúl. 2,400 millones de pesos para seguridad pública. Y hay secuestros, robo a mano armada, asaltos. Bueno, subimos un video recientemente, no, por cierto, no lo autorizó producción, me mandaron un video
de unos tipos que están teniendo relaciones sexuales en la Avenida Juárez, ahí a plena calle, a plena luz del día. ¿En dónde está la policía? Cuando tú le llamas a la policía por este mamotreto, que es un número que no sirve para nada, en donde te piden cualquier cantidad de requisitos para subir la aplicación, no llega la policía. Entonces, a ver, ¿para qué pagarle? Es como si tú contrataras, Raúl, perdóname por la figura, contratas a un policía para tu negocio, ¿no? Y le estás pagando la empresa de pues seguridad privada, de este elemento de seguridad privada, y cuando sales a buscarlo no está. ¿Qué haces, Raúl? Ahora yo me voy al tema ciudadano. ¿Qué hacer? En Factor Radio vamos a seguir subiendo cada semana a cuánto asciende el presupuesto, dinero tuyo, Raúl, dinero del productor, dinero de tu servidor, dinero de tus hijos, de mis hijos, que dices, a ver, ¿por qué le debo seguir dando mi dinero a Lalo Rivera si no me regresa nada? Ese es el punto, Raúl. Sí, y cómo de repente extrañamos a aquellos líderes que fueron calificados como alborotadores y demás, que organizaban a las colonias para que no se pagara el agua, para que no se pagara el predial. La verdad se extrañan, la sociedad de repente dice, ¿dónde están esos líderes que hoy necesita la sociedad? Y de hacer ese tipo de circunstancias, brazos caídos, que es un tema internacional, todo ese tipo de circunstancias que debemos empezar a hacerlo. Tu servidor, quiero decirte, para nuestro auditorio, que yo he empezado ya una campaña con mis modestos amigos que tengo, que afortunadamente son muchos y gentes muy importantes, líderes sindicales, líderes de colonias y líderes religiosos, a orientar, a exigir y a pedir que debemos escoger al mejor hombre, porque no podemos seguir sufriendo y pasando esto que dices. Yo ayer, como bien dices, fui a pagar el agua. Vivimos aquí en tu casa 2 personas y 3 de repente cuando vienen los hijos a visitarnos y hay que pagar 1,000 pesos de agua. Digo, pues cuando estábamos todos pagaba yo 500 y éramos 5 o 6. Hoy tengo que pagar y además si te atrasas te cobran recargos y el predial también. Entonces tú dices, bueno, a ver, y luego, pero además otra cosa más grave, mi querido Julio, vas y pides un apoyo al ayuntamiento. Yo tiene 3 o 4 meses que pedí una constancia de servicios en el ayuntamiento y por trámites administrativos no me la han dado. Y que faltó el papel y que el otro. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué estamos viviendo, Julio? Y esa es la molestia y el enojo. Y por eso, de mi parte, yo tengo 2 semanas haciendo esto que te estoy diciendo y lo voy a seguir haciendo. Al rato tengo reuniones con otros líderes religiosos y va por el mismo camino. Y vamos a dar la pelea porque no podemos seguir, yo por lo menos no puedo seguir de brazos cruzados viendo tanta barbaridad que estamos observando y viviendo, y yo no puedo seguir sentado en mi escritorio observando todo esto. A partir de ahora me volveré en un guerrillero social para tratar de influir, por lo menos en mis ganas de hacerlo, de que este país no siga lo que estamos viviendo. Bueno, pues ahí está, mi querido Raúl, te mando un abrazo y sí, métele duro, hay que volverse guerrilleros sociales. Hay que entender bien el concepto, hay que entender bien el concepto, porque si no al rato nos van a tachar de que estamos incitando a la violencia. No, a ver, hay autodefensas. Y mira, Raúl, antes de terminar, le mando un saludo a mi querido Joaquín Espidio Camarillo, que te saluda y me saluda a mí también. Abrazo para Joaquín. A ver, Raúl, ¿sabes lo que sucedió en Chiapas recientemente? Pues ha habido un montón de cosas que van pasando en todos lados. Bueno, a ver, ahí te va. La oportunidad que yo tuve de estar en Chiapas para hacer trabajo político, ya lo dije aquí en mi programa. Fui a los Altos de Chiapas y me dijeron, maestro Polo, por favor, no vaya a prometer algo que no vaya a cumplir. 5 millones andan perdidos en un municipio de Chiapas. ¿Sabes qué hicieron en la comunidad?
Secuestraron a los 2 hijos de la alcaldesa hasta que no regresaran esos 5 millones de pesos que estaban perdidos. Una semana, Raúl. Los hijos de la alcaldesa estuvieron secuestrados. Sí, ese es el concepto legal. Secuestrados. ¿Pero qué crees? El gobierno del estado tuvo que aportar los 5 millones de pesos. Ya liberaron a los chamacos. Así se manejan en Chiapas. Ahí te la dejo, poblano. Un abrazo, Raúl. Un abrazo, mi querido Julio. Gracias. Es Raúl Castillo Ramírez quien colabora con nosotros cada semana. Jamendo.com